Hablando de la situación climática que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino que también a nivel de Centroamérica, lo que ha sido criticado por medios internacionales, por prensa de Estados Unidos, prensa mexicana, tras la publicación de algunos de los jugadores de Estados Unidos por el escenario deportivo, cómo estaba la cancha. En un caso también se dio en San Pedro Sula, en el Estadio Metropolitano, donde John Herman, el principal del cuadro de Canadá, mencionaba: tenemos jugadores de 80 millones de dólares jugando en charcos, pero son situaciones que son climatológicas, no las podemos manejar, se salen de las manos. Y yo me recuerdo que el profe Elmer decía, esto puede jugar a favor de la selección de nosotros, pero no fue así. Jugó para los dos lados, no de una buena manera, quizás no como se lo esperaba. Ahí están las publicaciones que tenía Christian Pulisic, por ejemplo. Lo decían en las redes sociales de que qué difícil había sido este partido, jugarlo así frente a la selección, que no habían podido desplegar su fútbol. Pero al final, usted también mencionaba, don Lisandro, que son cosas que es imposible manejarlas. Mira, sí, pero es que hay que entenderlos a ellos también, ¿verdad? Yo siento que hay que separar todas las cosas. La realidad es que son malas nuestras canchas, pues. O sea, ahí no podemos. Y entonces, claro, si tú ves, por ejemplo, vaya, la MLS no la vemos poco, pero tú ves el fútbol europeo bajo unas grandes tormentas y no te das cuenta, porque las canchas tienen sus drenajes perfectos, entonces el agua no se retiene en la cancha. Entonces estos jugadores están acostumbrados a esas canchas, y en Estados Unidos igual. Todos los estadios de la MLS, estamos hablando de estadios de 150 millones de dólares. Entonces todas sus canchas es prioritario para ellos, porque para el espectáculo necesitas una buena cancha. Entonces, claro, te venís acá a estos estadios que no tienen un buen drenaje. Entonces el problema no es que llueva, el problema es que las canchas no sirven para cuando llueve. Entonces, nada, esas son las condiciones en las que termina jugando. Entonces, en ese sentido, sí tienen razón de quejarse, ¿verdad? Que, o sea, tú tenés, bueno, ellos manejan y tienen razón, jugadores de 40, 60, 80 millones de dólares, y por patear mal o por apoyar mal el pie en un charco se les va y se lesionan, pues no solo tiene consecuencias para la selección, sino que también para el equipo al que el jugador pertenece. Entonces yo creo que las quejas son legítimas, pero por otro lado en nuestra realidad, pues entonces, como decía ayer Manuel, ¿verdad? No es a propósito que los trajimos acá, es nuestra única cancha, entonces ¿qué nos queda? Nada, aguantar las críticas, la vergüenza y todo, y seguir para adelante, pues, porque mientras la CONCACAF no diga o haga pruebas, así como con la iluminación, y que no te autorizan si no tenés la iluminación, pues entonces es responsabilidad al final de la CONCACAF que te autoriza una cancha que no tiene el drenaje adecuado para este tipo de partidos. Entonces, más allá que le reclamen a CONCACAF, ¿verdad?, que autoriza las canchas. Y John Herman lo decía, el técnico de la selección de Canadá, este es el fútbol de CONCACAF, es el fútbol, es la realidad. Sí, No, yo creo que es el fútbol de Centroamérica, y más acá Honduras. Fíjate que Honduras, si tú te das cuenta, charco no tenía el agua. Sí. Pero porque su grama es distinta, no es este ocupa mucha tierra para este tipo de grama en nuestra cancha. En Guatemala tampoco, en Guatemala llueve y se te falla el drenaje, pero no se te hacen los lodazales. Donde en Honduras lo que falló fue el drenaje. Entonces había mucha agua, entonces la pelota se detenía. Bueno. Pero si tú te das cuenta, charco como acá, ¿no? Sí, es que aquí más que todo lo que generó esa sensación de una cancha mala, además obviamente que sí hay condiciones que se deben de mejorar, es la parte visual, ¿verdad? Ver ese lodo que se generaba porque en algunas zonas, al no haber un buen drenaje, se va generando se va empantanando el agua, se genera esa especie de fango, ¿verdad? En la cancha del Estadio Cuscatlán y eso. Pero como ya lo dijeron, es una situación como consecuencia del clima, de las condiciones de infraestructura que tenemos, y obviamente que ya, o sea, en Estados Unidos, Canadá y México, pues no adolecen de esas problemáticas, ¿verdad?
Incluso me recuerdo que en Seattle Sounders tienen hasta un sistema de calefacción bajo la cancha, ¿verdad? Cuando en la temporada fría, pues obviamente lo activan, o sea, a ese nivel. Nosotros no estamos a ese nivel y obviamente hay que trabajar en infraestructura. Por ejemplo, lo que dice Lisandro, a través de la licencia de clubes y las revisiones que hace CONCACAF, pues obviamente podrían venir, ¿verdad? Sugerencias y después posiblemente exigencias para que se vayan mejorando las condiciones de terrenos de juego para que no se generen estas situaciones. Pero ojo, esto es más a nivel mediático lo que se ha generado, porque si vemos la actuación del equipo de la selección de Estados Unidos en cancha y luego después del partido en términos de expresión, ellos no han manifestado molestia, o sea, han compartido de manera anecdótica en sus redes sociales, o sea, cómo han terminado el partido, ¿verdad? Pero no es una situación que ellos expresen una molestia como tal, y en el partido uno los ve, bajo ninguna circunstancia mostraron molestia o queja en ese sentido, o sea, trataron de hacer una buena entrega, igual que el equipo que tenían enfrente, y bueno, como dicen, ¿verdad? Creo que jugadores con mucha valía a nivel de contratos en Europa y todo lo demás, pero es más, a nivel mediático, las quejas de la gente que no participó en el rectángulo de juego que se quejó más que los propios jugadores.